Muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Sarmiento. Soy médico cirujano de formación y después trabajé en temas relacionados con manejo de proyectos y salud pública en particular. He trabajado toda mi vida en el tema de emergencias, el tema de desastres y más recientemente en los últimos 20 años en el tema de reducción del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. He trabajado para el Instituto de Eventos Extremos en Florida International University y en este momento me encuentro en un proceso de transición hacia una incorporación ya como faculty retirado. La conversación de hoy girará sobre el tema de la incorporación transversal de la reducción del riesgo de desastres en la vida universitaria. Esta es una charla con la cual me identifico ampliamente en la medida en que pude colaborar a través de un programa a nivel latinoamericano en esta iniciativa, en esta quijotada de trabajar en el tema de reducción de riesgos e integrarlo a la vida de la universidad no solamente como una materia, como una cátedra, como un proyecto de investigación, sino un proceso mucho más robusto, más amplio y más permanente. En ese sentido, entonces, conviene que nosotros hablemos primero de un marco conceptual, de dónde partimos, cuáles son los temas que vienen de antes y que mantenemos, cuáles son los temas más recientes que estamos incorporando y que obedecen a una racionalidad que nos ha permitido madurar en el tiempo, que nos ha permitido ajustarnos a los mejores niveles de conocimiento, a sistemas de evaluación concienzuda y muy especialmente a esa relación con la práctica que permita que estos conocimientos, estos nuevos procesos puedan ser probados, puedan ser verificados y podamos de verdad trabajar en lo que llamamos una investigación basada en evidencia, conocimiento basado en evidencia y práctica basada en evidencia. Vamos a estar hablando específicamente de los componentes que consideramos vitales para la incorporación transversal de la reducción del riesgo y vamos a hablar de los desafíos que están vigentes. Bien, comenzamos entonces a hablar de algo que para ustedes es bien conocido, que es el sistema o el modelo de presión y liberación propuesto por Blakey, que en realidad, más que Blakey, este es un modelo propuesto inicialmente por Ian Davis. Trabajó también Cannon, trabajaron otros investigadores, Biesner y Blakey, obviamente, pero por cuestión de abecedario quedó Blakey como el autor. Básicamente, el aporte, la contribución de este modelo es que este proceso que nosotros llamamos de riesgo, que no es más que esa relación entre exposición, amenaza y vulnerabilidad, está antecediendo a la situación de desastre, pero que no podemos conformarnos con lo que nosotros vemos en una primera instancia como una condición insegura, como ocupación irregular del territorio, ocupación de zonas frágiles, ocupación de ciertos por ejemplo, lugares en donde hay amenazas evidentes, sino que hay necesidad de ver cuáles son esas presiones dinámicas que hace que la gente se ubique en estos lugares, cuáles son los problemas que hay en el acceso a tierras, cuáles son los problemas que hay desde el punto de vista, por ejemplo, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda, cuáles son los problemas que hay desde el punto de vista de distribución de la riqueza. Y precisamente estas presiones dinámicas tienen unas causas de fondo
que corresponden a modelos económicos, que modelen procesos de lucha de poder, y ya encontramos entonces unas circunstancias que básicamente nos expresan esa complejidad en la cual se gestan los desastres, y de ahí esa connotación de lo que hoy llamamos más el tema de riesgo sistémico, que no es otra cosa que el reconocimiento de la complejidad de las interconexiones de los sistemas en los cuales vivimos. Si nosotros quisiéramos avanzar en una definición un poco más compleja de lo que es el riesgo de desastre, pues sería interesante profundizar en aquellos aspectos que tienen que ver con la probabilidad de que ocurran pérdidas o impactos negativos en el futuro. Pero definitivamente hablamos de esa confluencia que es dinámica entre los componentes que ya mencionamos hace un momento, la dinámica entre amenazas, condiciones de exposición, vulnerabilidad, contextos que están profundamente influenciados por lo que hemos venido llamando como factores subyacentes o como se llaman otros factores determinantes del riesgo, que son muchas veces de carácter estructural. Importante sí aclarar que todos estos temas no son temas nuevos, recientes, sino que llevan muchísimos años. En salud pública nosotros hablamos desde los determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud, y estamos hablando desde Lalonde y de otros autores canadienses que en los 80 comenzaron a hablar de los determinantes sociales de la salud, que no solo era el tema de salud y enfermedad, sino que habían unos factores que tenían que ver con el entorno social, económico, con lo que tenía que ver en el ambiente físico y las características individuales de las personas que determinaban en buena parte esa condicionante hacia el estado de salud. Obviamente esto fue un ejemplo que permitió a la comunidad que trabaja en el tema de gestión de riesgos, de hablar de los factores subyacentes del riesgo. Aquí los hablamos ya no tanto en las categorías clásicas que lo mencionaba salud, pero sí en torno a algunas circunstancias, escenarios, condiciones particulares que hablan de desigualdad en el desarrollo, que hablan de el problema de gestión de los ambientes urbanos, el tema de pobreza, de desigualdad, temas de gobernanza, temas de políticas y recursos inadecuados, el tema de conflicto, el tema de cambio y variabilidad climática. Y yo le agrego definitivamente dos factores que considero supremamente importantes, que es la informalidad y la corrupción. Son dos factores que no se consideraban inicialmente y yo creo que se nos ha demostrado continuamente que estos son dos factores que agravan las circunstancias más allá de una simple relación de amenaza y de exposición. Bien, si nosotros miramos entonces esta configuración y esta complejidad, volvemos entonces a estas circunstancias que estábamos mencionando como realidades complejas, sistémicas, no solo en donde se gesta el riesgo, donde se construye el riesgo, sino también en las consecuencias que se generan, que son muchas veces relaciones desde el punto de vista concatenado o simplemente coincidente, como se puede hablar más adelante en lo que es la conceptualización del tema del riesgo sistémico. Pero uno de los aspectos definitivamente fundamental para entender esa construcción social de riesgo tiene que ver con la característica del riesgo de tener un carácter básicamente prospectivo, multicausal y mutable, en cambio permanente, que exige entonces que cuando vamos a hacer el análisis de riesgo es indispensable trabajar desde un punto de vista mucho más integral, transdisciplinario, que permita realmente poder comprenderlo y de esta forma poder gestionarlo. La reducción de riesgos, si lo miráramos desde el punto de vista de procesos, pues aquí vamos a hablar simplemente de uno de los modelos de gestión. Podemos hacer
explicaciones, generar modelos para mirar de acuerdo a los, por ejemplo, de los actores involucrados, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a los resultados. En este caso, uno de los que más ha proliferado tiene que ver con la gestión de riesgos, que tiene que ver con los famosos tres procesos: el de conocimiento, el de reducción y el de manejo de desastres. En cada uno de estos ustedes verán una serie de componentes que son fundamentales, que van desde temas de identificación, de caracterización, de evaluación, y que una vez se hacen este tipo de análisis, de evaluaciones, de assessments, es necesario entonces comunicarlos. Si esto se queda en una gaveta, si se queda en un escritorio, no sirve para nada. Lo segundo es asegurar que los procesos, por ejemplo, de reducción, tengan los diferentes elementos de gestiones, desde el punto de vista correctivo, desde el punto de vista prospectivo, desde el punto de vista de la gestión de la transferencia de riesgos, cuando hablamos entonces de la compensatoria. Y podemos ver cómo continuamos trabajando también en gestiones que tienen que ver con procesos meramente reactivos, como sería el de manejo de desastres, de la preparación y la respuesta, hasta llegar a los procesos de rehabilitación y de reconstrucción. Cuando hablamos de la incorporación transversal de la reducción de riesgo en la vida universitaria, pues partimos de esta conceptualización que hemos hecho rápidamente para poder ver en realidad la complejidad de procesos, y también para ver dónde no estamos actuando. Entonces, fundamental, obviamente, en la vida universitaria es cómo se incorpora el tema de la reducción de riesgo en los diferentes componentes que tienen que ver con los procesos de educación y de entrenamiento, de formación de recurso humano, que tiene que ver con el desarrollo curricular, el desarrollo de competencias, la conciencia pública, y cómo la reducción de riesgos tiene que permear esos diferentes espacios para asegurar que realmente hay un impacto. Segundo, los temas de investigación e innovación. ¿Cómo hacer entonces que la reducción de riesgo puede ser motivo de generación de nuevo conocimiento? ¿Cómo se generan nuevos centros de investigación en temas urbanos, en temas rurales, en temas de infraestructura física, de infraestructura verde? ¿Cómo entrar en procesos desde el punto de vista de tipo social, de investigación, acción, etcétera? Los procesos ya inter y transdisciplinarios de investigación, todo lo que se refiere al tema de recopilación y análisis de datos, el compartir datos. Pero miren que no se queda aquí, que hasta el momento estamos hablando de las funciones características de la vida universitaria, pero tenemos que entrar también en procesos mucho más complejos, mucho más activos, y mucho más deliberantes, con temas como la promoción y el apoyo a políticas, lo que llamamos el advocacy, el tema de asesoramiento experto, el tema de desarrollo y evaluación de políticas públicas, que hace que realmente la universidad sea un actor activo de la sociedad. La participación de la comunidad, el engagement de la comunidad, cómo hacer que los proyectos involucren la participación de quienes son finalmente los receptores de este tipo de política, y que hayan procesos de aprendizaje en servicio que facilite que otros acudan al conocimiento, y no solamente los que tienen estas ventajas de poder participar en estos tipos de procesos educativos de alta complejidad. El desarrollo e implementación de tecnologías, todo lo que tiene que ver con oficinas al interior que se encargan no solamente del desarrollo, pero también de la transferencia de tecnología, cómo se hacen incubadoras y cómo se hacen procesos que permitan generar núcleos autónomos y que tengan aplicaciones. Aquí mencionamos apenas dos, como sistemas de alerta temprana, herramientas innovadoras, aplicaciones, sistemas de información geográfica, simulaciones. Y muy importantemente, lo que tiene que ver con la colaboración y las redes. Esto es fundamental, porque definitivamente hay que trabajar en asociaciones público-privadas, hay que trabajar con otros estamentos internacionales, hay que trabajar con redes y asociaciones entre ONGs, entre investigadores, colaboradores, profesionales, líderes comunitarios. Fíjense que esto da
un aspecto muchísimo más amplio del que ha sido tradicionalmente de trabajar en temas de formación, en temas de investigación y en temas de extensión. Esto es mucho más que esto. Y para lograrlo, pues obviamente las educaciones de educación superior necesitan trascender el quehacer tradicional de la academia, acudir, asumir un papel proactivo en la construcción de la agenda pública, facilitar los procesos de definición de políticas públicas y de implementación y evaluación y de integrar a la sociedad en su conjunto, de forma que sea realmente un líder que ayude en temas de aplicación de conocimiento y muy especialmente todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, definitivamente. Las redes, que es fundamental, pero quedan retos, retos estructurales, retos culturales, retos prácticos. Tenemos entre los primeros el tema del alistamiento tecnológico, la dificultad para trabajar en contextos específicos, la interoperabilidad que se requiere para las nuevas tecnologías. Los problemas culturales, obviamente tenemos diferencias en objetivos y valores entre el gobierno, el sector académico, brechas de percepción, tenemos resistencia al cambio y tenemos elementos prácticos, y es que estamos encerrados en una pequeña burbuja de cristal en donde poca comunicación tenemos, nos falta profesionalidad para alinear cronogramas con los actores reales en el terreno, la asignación de recursos, y así podríamos hablar de temas como la transferencia de conocimiento, la relevancia, la medición y evaluación permanente y la colaboración inter y transdisciplinaria. Con esto he podido resumir en estos 15 minutos que nos han dado los aspectos fundamentales para hacer que podamos realmente trascender el tema del rol clásico y podamos integrar el tema de reducción de riesgos a nivel transversal en la vida de la universidad. Muchas gracias.